Bendiciones, estimadas hermanas y hermanos. Mi nombre es Joaquín Rojas y es una dicha para mí poder compartir con ustedes este videoestudio que forma parte de la iniciativa llamada Puertas Abiertas del Plan de Trabajo 2022, que busca el crecimiento sustentable de nuestra amada Iglesia. Esta iniciativa tiene el propósito de generar un ambiente cristiano en el que las personas que se acercan a la iglesia por primera vez y quienes se han apartado de ella y vuelven, se puedan sentir bienvenidas, acogidas y amadas, en lugar de sentirse juzgadas, menospreciadas y excluidas. En otras palabras, lo que buscamos con este estudio y otros más que se han realizado y se realizarán es que la iglesia no sea un lugar de puertas cerradas, exclusivo para gente santa y sana, como lo vemos en Mateo 23:13, sino un lugar que esté abierto para todos, un lugar para enfermos y pecadores, como leemos en Mateo 22, del 8 al 10, que son quienes necesitan más de Jesús y que son la viva imagen de quienes fuimos y aún somos, porque todos seguimos en el proceso de transformación y de santificación. En particular, este video forma parte de una serie de 3 estudios que se centran en el servicio al prójimo, como una virtud que todos los cristianos debemos mostrar, en especial quienes tienen un rol de liderazgo en la iglesia. Los temas de los 3 videoestudios son, número 1, servicio, sirviendo al prójimo con diligencia; 2, empatía, solidarizando con la causa del prójimo; y 3, compasión, demostrando el mismo amor que Cristo mostró por nosotros. Hermanos, los invito cariñosamente a poner mucha atención en la capacitación que se nos brinda y aplicar todo lo aprendido de manera que juntos podamos edificar una iglesia más amable, más amistosa, más generosa, de puertas abiertas para recibir con amor a las personas que necesitan perdón, consuelo y salud. Empezamos con nuestro primer videoestudio que lleva por título Servicio, sirviendo al prójimo con diligencia. Y quiero empezar con el contexto actual en el que vivimos. El mundo sufre. El mundo está enfermo y necesitado. Sufre crisis social, violencia familiar, violencia entre grupos, violencia entre países, violencia racial. Sufre crisis de salud física y mental, pandemias, adicciones, estrés, depresión, demencia, suicidio. Sufre crisis económica, desempleo, precariedad laboral, endeudamiento, opresión, pobreza, hambre. Sufre crisis ambiental, calentamiento global, extinción de especies, sequías, inundaciones, contaminación. Sufre crisis de valores, promoción de la promiscuidad, el hedonismo, la mentira, la avaricia. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno mal. El mundo sufre crisis espiritual, idolatría, falta de respeto por lo sagrado, culto a lo material, vidas sin sentido, sin propósito eterno, confusión de creencias. Dice el necio, no hay Dios. El mundo sufre, el mundo está enfermo y necesitado. Hermano, reflexiona en las siguientes preguntas. Te voy a pedir que hagas una pausa en este video, reflexiones en cada una de estas preguntas, te tomes tu tiempo y escribas tu respuesta. Hay un material de lectura sobre este videoestudio y ahí hay un espacio para que tú puedas escribir. Pregunta número 1. ¿Puedo darme cuenta del sufrimiento y de la necesidad que hay a mi alrededor? ¿Qué está ocasionando ese sufrimiento y dolor en el mundo?
Y por último, ¿cuál es mi papel como cristiano en esta situación? Te invito a que detengas el video y escribas tus respuestas a estas preguntas. Continuemos con nuestro estudio. Hablamos de este contexto actual. Amados hermanos, la Iglesia de Dios, quienes hemos abrazado la fe de Jesucristo, no estamos para ser espectadores de un mundo que se desmorona a causa de la incredulidad. No estamos para voltear la mirada y hacer como que no vemos. No estamos para pasar de largo ante la persona necesitada. No. Cada uno de nosotros, quienes conformamos la Iglesia de Cristo, somos llamados a servir. Somos llamados a atender al necesitado. Somos llamados a amar al prójimo. Somos llamados a ser instrumentos de paz para el afligido, de gozo para el deprimido y de salud para el enfermo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo mismo por nosotros. Cristo se compadeció de nosotros y nos ha dado amor, nos ha dado paz, nos ha dado gozo, nos ha dado salud y vida en abundancia y nos ha dado de su espíritu. ¿Y para qué ha dado Dios su espíritu a la iglesia? Como lo dice su palabra, el espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. La bendición que hoy tenemos nos ha sido dada no solo para nuestro beneficio personal, sino para beneficio del necesitado, del pobre, del hambriento, del afligido, del enfermo, del confundido, del perdido, del pecador. El mundo sufre y necesita más siervos. El mundo necesita más personas dispuestas a servir al prójimo. El mundo necesita que pongamos de lado nuestros intereses egoístas para centrarnos en un actuar altruista. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a ser la luz del mundo. ¿Y cómo lograremos disipar la oscuridad y el dolor que aflige al mundo? Siendo más diligentes en el servicio. Entendiendo por diligencia en el servicio la prontitud y el cuidado que una persona tiene para hacer algo en beneficio de alguien. De esta manera entramos al tema de este primer videoestudio, la diligencia en el servicio. El objetivo es mejorar nuestra disposición de servir al prójimo a través del análisis de las enseñanzas y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para atender con diligencia, es decir, con prontitud y cuidado, las necesidades de un mundo en aflicción y rescatar a muchos. Este estudio tiene 3 temas principales. El número 1 es de líder jefe a líder siervo. Número 2, servicio y compromiso por las almas. Y número 3, el ejemplo de servicio de Jesús. Comencemos con el tema de líder jefe a líder siervo. Para este punto, analizaremos la historia que narran las Escrituras sobre una petición que hace una madre a Jesús. Leemos en Mateo 20, del 20 al 23. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos 2 hijos míos
el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. En primer lugar, hermanos, vamos a reflexionar sobre la petición que hace esta madre a Jesús. ¿Qué cree que motivó a la madre de los hijos de Zebedeo a hacer esta petición? ¿Por qué tendría un interés especial en que se sentaran al lado de Jesús en su reino? Haz una pausa en este video y toma nota de tus respuestas. Continuemos. ¿Es posible que la razón de esta petición haya sido el obtener privilegios especiales para sus hijos, dejarlos bien colocados, que Jacobo y Juan tuvieran una posición de poder evidente al estar sentados al lado del rey, lo que confiere notoriedad y capacidad de mandar, es decir, fama, y pues ser el segundo del jefe? La respuesta que da Jesús a la mujer nos da a entender que este tipo de puestos, de posiciones, se ganan con sudor, lágrimas y sangre, y que aunque Jacobo y Juan tendrían la disposición y la capacidad de pasar por las pruebas correspondientes, no estaba en manos de Jesús otorgar esas posiciones. En segundo lugar, reflexionemos sobre la reacción que tuvieron los otros 10 discípulos de Jesús al oír tal petición. Dice Mateo 20:24. Y como los 10 oyeron esto, la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, se enojaron de los dos hermanos. Se enojaron con ellos. Nuevamente, hagamos una pausa para reflexionar sobre la reacción de los discípulos. ¿Por qué cree usted que los otros 10 discípulos se enojaron contra los dos hermanos? ¿Qué estarían pensando que reaccionaron de esa manera? Haz una pausa al video, reflexiona y anota tus respuestas. Continuemos con nuestro estudio. Las palabras que Jesús expresa al mirar el enojo de los discípulos nos permiten comprender que la reacción de ellos no estaba justificada, pues al parecer había en ellos también un interés por esas posiciones con un afán de señorío y de grandeza. Podrían estar pensando los discípulos, ¿quién se creen estos dos para hacer tal petición? ¿No hay otros, yo, más aptos para este puesto? ¿No me merezco yo más esa posición? Podrían haber pensado los discípulos. Finalmente, volviendo a la base bíblica, analicemos la lección que Jesús les da a sus discípulos de aquel tiempo y principalmente a nosotros, sus discípulos actuales. Leemos en Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Bien, parafraseando el texto bíblico para adaptarlo a nuestra época, podríamos mencionar que Jesús nos dice:
Ustedes saben que los jefes en el mundo buscan controlar la vida de los que están bajo su cargo para su beneficio personal. Y los que tienen grandes puestos usan su poder para pedirles que hagan cosas para ellos. Y Jesús continúa, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Jesús, con su lección, continúa diciéndonos que las cosas no deben ser así entre cristianos. Si queremos destacar, hermanos, y ganarnos una reputación, debemos ser los que sirvamos y no los servidos. Si queremos obtener un lugar privilegiado, debemos comportarnos como siervos y no como jefes. Debemos ser diligentes en el servicio. No es la posición que tengamos lo que cuenta, es la acción que realizamos. No es dónde estamos, sino lo que hacemos. Y Jesús remata su lección diciéndole a sus discípulos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para muestra un botón, como se dice. Yo, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Dios encarnado, con toda la potestad dada en el cielo y en la tierra, no vine al mundo para enseñorearme de él. No vine al mundo para someter a las personas a mi mando como un dictador. No vine a obligarlas y hacer que se sacrifiquen por mí. No. Yo, Jesús, vine como siervo. Vine a servir, vine a dar mi vida para que el mundo sea libre de sufrimiento, para que tenga paz, libertad, gozo, esperanza, salud y vida eterna. Hermanos, seamos conscientes de nuestra situación y desprendámonos de nuestros intereses personales, de nuestro ego, de esa parte de nosotros que quiere obtener fama y posición jerárquica, notoriedad, poder demandar sobre otros, con un afán de sentirnos grandes, de ese ego que se ofende cuando otros piden o ganan ciertas posiciones y privilegios. Cuidado, es una trampa. Nunca tendremos suficiente. Lo único que realmente puede llenar nuestro vacío y calmar nuestro afán es el servicio a los demás. Nuevamente, hermano, te invito a hacer una pausa y a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia he sido como los discípulos de Jesús, buscando una posición para recibir privilegios? ¿Con qué frecuencia he buscado o utilizado una posición de autoridad como padre o madre, como pastor, líder o jefe para ser servido? ¿En qué medida he buscado o utilizado una posición de autoridad para servir a los demás, para dar mi tiempo y de mis recursos por el beneficio de otros? ¿Cómo me siento cuando actúo como un siervo? Detén este video, toma tu material de lectura y anota tus respuestas. Hermano jefe de familia, pastor, hermana oficial, hermana líder de ministerio. Todos los que integramos la iglesia soldados de la cruz de Cristo. Si queremos destacar delante de Dios y ser verdaderos líderes
En semejanza de Jesucristo, debemos ser diligentes en el servicio. Seamos líderes siervos. Entremos a nuestro segundo tema de este video estudio: servicio y compromiso por las almas. Como cristianos tenemos dos grandes mandamientos que guardar: amar a Dios y amar al prójimo, de acuerdo con Mateo 22, 36 al 40. En estos dos mandamientos se resume todo nuestro deber como discípulos de Cristo. Para efectos de nuestro estudio nos vamos a centrar en el segundo gran mandamiento: amar al prójimo, empezando por entender lo que significa amar al prójimo. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Romanos 13:10 que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. James C. Hunter nos da una definición del amar y nos dice que amar es el acto de esforzarnos por los otros, identificar y atender sus necesidades legítimas y buscar su mayor beneficio. Observemos, hermanos, que amar no es un sentimiento. Dios no nos manda a sentir amor los unos por los otros, sino a actuar por el bien de los otros. En otras palabras, amar es un acto de la voluntad, no una emoción agradable que sentimos hacia las personas. Por lo tanto, no tiene que agradarnos o caernos bien una persona para poder amarla o para poder reconocer sus necesidades y estar presto a ayudarle a satisfacerlas con todo cuidado. Esta definición nos lleva a comprender que amar es hacer algo en beneficio del prójimo, sea este bueno o malo, nos agrade o desagrade, sea amigo o enemigo. Y no se trata nada más de decirle al prójimo cuánto le amamos, ni siquiera es suficiente con saludarle y abrazarle. Se trata de responder a sus necesidades, así lo expresó nuestro maestro. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y a todo esto podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver el tema del amor con el tema del servicio? La respuesta es sencilla. Servir al prójimo es la forma práctica que tenemos de demostrar nuestro amor, porque servir es amar. El servicio es la parte visible de nuestra fe en Dios, como se expresa en la epístola de Santiago. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, que aprovechará. Hermanas, hermanos, hagamos hoy un compromiso de amor por las almas, un compromiso de servirles, de atender sus necesidades físicas, psicológicas, espirituales. Oremos a Dios pidiéndole que nos haga buenos samaritanos, que seamos capaces de responder con prontitud y cuidado ante los problemas que enfrenta nuestro prójimo, principalmente los nuevos y los apartados, que seamos diligentes en servirles.
Además, servir es la mejor manera que tenemos de amar a Dios, de cumplir con el primer mandamiento. Leemos en Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y el apóstol Juan nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, canalicemos el amor de Dios que está en nosotros hacia el prójimo. Seamos instrumentos de amor a través del servicio diligente a los creyentes, los no creyentes y los apartados. Demos de nuestro tiempo y recursos para que más almas vengan al conocimiento de Dios y se salven. Permitamos que otros disfruten del perdón de Dios y de la dicha que Él solo da, así como nosotros lo hemos disfrutado. De otra manera, estaríamos siendo egoístas. Antes de seguir, hagamos nuevamente una pausa y reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Qué tan comprometido estoy con la salvación de las almas? ¿Qué tan dispuesto estoy a brindar un servicio diligente a los necesitados a mi alrededor? ¿Cómo puedo convertirme en un mejor instrumento de amor, de paz, de gozo y de salud? Detén el video, reflexiona, siéntelo en tu corazón, estas preguntas en tu mente, y anota tus respuestas. Esto va a ser muy valioso y muy importante para que mejoremos nuestra disposición para servir al prójimo. Finalmente, tomemos el ejemplo de Jesús, quien con su ministerio en la tierra nos enseña e inspira a ofrecer un servicio diligente a todas las almas, sin importar nuestro rango o posición, o mejor dicho, entre mayor el rango, mayor debe ser el servicio otorgado. Aquí vemos algunos pasajes bíblicos en Mateo y uno en el libro de los Hechos que nos demuestran precisamente lo que Jesús hacía. Enseñando, predicando, sanando. Enseñando, predicando, sanando. Los veía con hambre, cansados. No quería enviarlos ayunos y les daba de comer, multiplicando los panes, los peces. Y como nos narra Lucas en el libro de los Hechos, dice, anduvo haciendo bienes y sanando. ¿Sí? Porque para eso había sido ungido de Dios con el Espíritu Santo y potencia. Enseñando, predicando, sanando. ¿Sí?
Es decir, formando la mente, formando el corazón, sanando el cuerpo, enseñando, predicando, sanando, supliendo sus necesidades, haciendo muchos bienes, sanando el alma, el cuerpo y la mente. Las 4 citas bíblicas que acabamos de revisar dan cuenta del ejemplo de servicio que nos dejó Jesús, identificando las necesidades del pueblo: enfermedad, dolencia, aflicción, hambre, pecado, y haciendo algo para aliviarlas. Eso es amar, enseñando, predicando, sanando, dando de comer, haciendo muchos bienes. Tantos bienes que no cabrían los libros que se podrían escribir, como leemos en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25. Por otro lado, uno de los más grandes ejemplos del comportamiento de un líder siervo lo vemos en la historia que nos narra el apóstol Juan, como leemos en Juan 13, del 3 al 5 y del 12 al 15. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, fíjense ese poder, y que había salido de Dios y a Dios iba, ese poder y esa posición. ¿Qué hizo Jesús con ese poder y esa posición? Se levantó de la cena, se quitó la ropa, tomando una toalla, se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria a Dios. Siendo el Señor y Maestro, no tuvo problema en lavar los pies de sus discípulos. No tuvo inconveniente alguno en servir a los más pequeños, a quienes no ostentaban ninguna posición jerárquica ni tenían mayor poder que él. Ejemplo nos ha dado nuestro Maestro para que sus discípulos hagamos lo mismo. Les pido, hermanos, una vez más, que reflexionemos en las preguntas siguientes. ¿Qué tan dispuesto estoy a ser un siervo para los demás? ¿Qué puedo hacer para identificar y atender las necesidades de las personas que me rodean? ¿Cómo podría, de ahora en adelante, poner mis dones y talentos al servicio del prójimo? Detén el video, piensa, siente y escribe tus respuestas. Finalmente, hermanos, vamos concluyendo nuestro estudio, resumiéndolo en los 4 puntos siguientes. Número 1. Hoy muchas personas sufren y tienen necesidad. Sufren enfermedad, soledad, depresión, estrés, desempleo, pobreza, hambre, adicción, violencia, opresión, vacío espiritual. Quienes hemos conocido el Evangelio y hemos recibido el amor de Dios, somos llamados a atender a esas personas necesitadas. Somos llamados a amar al prójimo. Somos llamados a ser instrumentos de paz para el afligido, de gozo para el deprimido y de salud para el enfermo. Es a través de un servicio diligente que podemos cumplir con ese llamado.
Servir a los demás es la forma práctica que tenemos de cumplir con el mandamiento de amar al prójimo, porque servir es hacer algo por el bien de los demás. Servir es amar. En especial quienes tienen un rol de liderazgo en la iglesia, deben tener una mayor disposición de servir. Dice Jesús, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y 4, Jesús nos pone el ejemplo de lo que es ser un líder siervo, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, predicando, sanando, alimentando, consolando, lavando los pies de sus discípulos, liberando y salvando a muchos, de entre ellos a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, hagamos un compromiso de amar a las almas, de servirles y rescatarlas para que también disfruten de lo que hoy nosotros disfrutamos. No juzgues al enfermo y al pecador que se acerca a la iglesia. Antes, ámale, sírvele y haz algo por él. Todos juntos, por una iglesia de puertas abiertas para la honra y la gloria de Dios. No quiero que terminemos este estudio sin antes anotar nuestros aprendizajes y que hagamos un plan de llevarlos a la práctica. Que no se quede en algo que escuchamos y en algo que nos puede interesar y qué bonita es la palabra de Dios, sino que hagamos algo al respecto. Te invito a contestar estas 3 preguntas finales. ¿Qué pensamientos y sentimientos me provocó este estudio? ¿Qué aprendizajes me dejó este estudio? ¿Y qué pienso hacer y dejar de hacer para aplicar esos aprendizajes en mi vida cotidiana? Reflexiona y escribe tus respuestas de tal manera que tengamos todos los que escuchamos este video un plan de acción y a partir de hoy podamos ponerlo en marcha y ser una iglesia de puertas abiertas que da la bienvenida a los pecadores, a los enfermos, a los necesitados, a los apartados que regresan a la casa de Dios. Hermanos, servir es amar. Dios les bendiga.